Gloria al Señor. ¿Cuántos nos gozamos en la presencia del Señor? Hoy un día más que nuestro Padre nos regala para que podamos compartir este tiempo. Amén. Damos la bienvenida en la casa del Señor a todos los que están en la transmisión. Una vez más, sean bienvenidos. Gracias por estar ahí del otro lado para compartir el tiempo de la palabra de Dios y que podamos recibir hoy lo que el Señor trae como enseñanza para el pueblo. Amén. Así que tómense su tiempo, podemos tomar asiento, vamos a compartir esta transmisión, que pueda llegar a muchas almas, porque hoy el Señor quiere hablar. ¿Cuántos quieren desenmascarar al enemigo? Amén. Hoy, amados, hay una enseñanza poderosa que el Padre permitió en su misericordia quebrantar mi corazón y poder instruir, enseñar sobre un arma que utiliza el enemigo para con la vida de los hijos de Dios. Y esta arma que utiliza el enemigo es un arma sutil, hasta lo pudiéramos decir que pasa desapercibido, pero tan eficaz cuando nosotros le permitimos entrar en nuestra vida. Hoy el Señor amado quiere hablar, nos quiere enseñar sobre el desánimo. Hoy el Padre quiere hablarnos y darnos instrucciones. ¿Qué hace el enemigo con el desánimo? ¿Cuántos de nosotros, amados, en alguna circunstancia de nuestra vida nos encontramos desanimados? Amén. Entonces hoy vamos a instruirnos, conocer qué es lo que el enemigo hace en nuestras vidas cuando empieza a producir el desánimo. Así que ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos y vamos a elevar una oración al Padre. Bendito Dios, amado Señor Dios Todopoderoso, eres tú bienvenido, Espíritu Santo, en este lugar. Te pedimos una vez más, ven y toma tu lugar, ven y toma el control de este lugar, Señor. Padre, activamos los ángeles del cielo, Señor, ángeles ministradores que tú has designado sobre esta casa, Señor, para operar y para traer, Señor, sobre esta casa, sobre las almas, Señor, tu bendición. Pedimos, Padre, que tú te levantes en este tiempo, Señor. Atamos y sujetamos a todo espíritu inmundo, Señor, que quiera traer distracción, a todo lo que quiera traer confusión, a todo lo que quiera traer, Señor, un desenfoque de tu presencia. En el nombre de Jesús, retrocede y, Padre, declaramos en este tiempo que, Señor, desciende un espíritu de discernimiento, que desciende un espíritu, Padre mío, de entendimiento, que hoy vamos a recibir tu palabra, Señor, que hoy vamos a alimentarnos de esa palabra, de esa rema del cielo, Señor, que tú traes a través de tu siervo, Padre mío, para poder instruir a tu pueblo. Señor, abre nuestros corazones, Señor, porque hoy queremos aprender, Señor, hoy queremos recibir más de ti. Señor, no nos conformamos, Señor, no nos conformamos, Señor, queremos más, Señor, y ayúdanos en nuestras debilidades, Padre, a levantarnos, a edificarnos, Señor. Yo te pido, Padre, en este tiempo, a todos, Señor, los que están desanimados, debilitados, Señor, provoca en ellos, Señor, una fuerza, Señor. Provoca en ellos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, como el querer, como el hacer, Señor, de levantarse en el nombre de Jesús y volver a activar sus armaduras, Padre, volver a activar su altar de incienso, Padre mío, de comunión en tu presencia. Porque hoy queremos, amado Dios, tener un tiempo en tu presencia. En el nombre de tu amado Hijo te damos gracias, Señor. Y el pueblo del Señor dice, dale un aplauso al Señor. Gracias, gracias al Padre por este tiempo. ¿Cuánto queremos aprender hoy? Dile que presta mucha atención, porque necesitamos desenmascarar al enemigo.
Amén. Y hoy vamos a conocer una de las armas que el enemigo utiliza para con nuestras vidas. Así que todos los que están en las redes sociales, todos los hijos en la fe, espero que estén conectados a la transmisión, que puedan recibir lo que hoy el Padre tiene para el pueblo. Amén. Así que, amado, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Números, capítulo 21, versículo 1 al 7. Gracias, Señor. ¿Cuántos trajimos su Biblia? Amén. Qué bueno. Ya nos estamos forjando en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Libro de Números, capítulo 21, versículo 1 al 7. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice así: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Neguet, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Y lo llamó el nombre de aquel lugar Horma. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dile al que está a tu lado: el pueblo se desanimó. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos haces? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho del pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Amén. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy tú vas a instruir a tu pueblo. Señor, sea tú mismo el que hables y traigas palabra de vida en el corazón de tus hijos. Amén. Amados, vemos en esta lectura de la palabra, dice que el pueblo de Israel se desanimó. ¿Qué es el desánimo? ¿En qué momento en nuestro caminar nosotros nos desanimamos? Todas las cosas que hacemos en la vida dependen mucho del ánimo con lo que nosotros hacemos. Tu vida depende del ánimo con que tú te enfocas en hacer algo. Quiere decir que cuando nosotros estamos animados, cuando estamos motivados, logramos hacer grandes cosas. Hacemos todo con alegría y con motivación. Y por ende usted ve que todo es bendecido. Que todo tiene un buen fruto. Pero está entendiendo que la actitud del ánimo
con lo que nosotros estamos haciendo es de motivación. Hablamos de una motivación. Usted cuando camina motivado, ¿qué usted le puede detener en su caminar? ¿Hay algo que le pueda hacer frente en su caminar si usted está motivado? Cuando uno está motivado, usted tiene, vamos a decirle, una fuerza extra que lo lleva a usted a poder alcanzar el propósito que usted tiene en su corazón. Pero yo quiero decirte algo. Qué difícil es caminar en el camino del Señor cuando usted viene desanimado. Qué difícil es caminar el camino del Señor cuando viene el desánimo en nuestras vidas. Cuando todo se vuelve una carga, cuando todo nos parece mal, cuando no sentimos ánimo de seguir. Yo quiero que te hagas una pregunta y que le mires a tu lado, el que está a tu lado. ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo nosotros seguimos el camino del Señor? ¿Cómo estamos caminando por los caminos del Señor? Quiero entender, amados, que seguir el camino del Señor es algo apasionado. Es algo que provoca en nuestra vida alcanzar la meta, alcanzar los objetivos, sobre todo alcanzar esa corona incorruptible, la cual la palabra de Dios habla para aquellos valientes. Pero podemos ver, amado, que en el texto que hemos leído nos muestra cómo el pueblo de Israel se desanimó en el camino. Ellos se desanimaron. Empezaron a ver todo el viento contrario y entró el desánimo en el pueblo del Señor. Así como muchos cristianos hoy en día se sienten desanimados, ¿en qué áreas? Desanimado en su ministerio, desanimado de ser un cristiano, desanimado de su matrimonio, desanimado de su trabajo. ¿Cuál es el desánimo que hay en tu vida en el cual hoy estás caminando? ¿Cuál es el desánimo? La Biblia nos muestra cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando el desánimo llega a nuestras vidas. ¿Cómo puedo yo identificar cuando en mi vida hay un desánimo? ¿Cómo podemos darnos cuenta que el desánimo ha llegado en mi vida? ¿Cómo estoy caminando? ¿Cuál es mi caminar? El fruto del desánimo es cuando nosotros empezamos a quejarnos de Dios. Ese es el desánimo. Empezamos a quejarnos de Dios. Nos quejamos de lo que Él ha permitido. Y le decimos y le cuestionamos. ¿Por qué has permitido? Si yo soy tu hijo, si yo soy tu hija. Si yo voy a la iglesia, ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué permite Dios esto, aquello en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi economía? ¿Por qué? Nos empezamos a quejar y a cuestionar a Dios.
Cuando nosotros empezamos a caminar en ese ámbito, es porque el desánimo ya empezó a entrar en tu corazón. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, dile al que está a tu lado, ¿tú le amas a Dios? Dice la palabra, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir, amado, que esto significa que todo lo que nos pasa es bueno. ¿Y cómo puede ser eso, pastor? ¿Cómo puede ser que todo lo que a mí me esté pasando es bueno? Dice la palabra: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero cuando está el desánimo, nos quejamos de por qué, si Dios tiene poder, no cambia las cosas. ¿Por qué no cambia esta situación familiar? ¿Por qué no cambia la vida de esta persona, de mi padre, de mi madre, de mis hijos, de mis amigos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo cambia si tiene el poder? Yo quiero decirte que Dios no está obligado a darte por escrito lo que Él hace o lo que va a hacer. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Cuántos están entendiendo lo que dice la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos una ligereza de la palabra? ¿En qué momento tú te pusiste a refrenar tu lengua cuando quisiste soltar una palabra? Y ya estaba el desánimo. Y ya lo veías de otro punto, solo con queja, así como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Por qué, Señor, nos sacaste de Egipto para traernos al desierto? Ya estoy cansado de comer este pan que me estás dando. El pueblo se desanimó. Y cuando entra ese desánimo en tu vida, empiezas a cuestionarle a Dios. Empiezas a cuestionar del por qué, si tú eres un hijo de Dios y oras y ayunas y lees la palabra de Dios y te congregas, del por qué todas las situaciones en tu vida. ¿Acaso, Señor, si yo no estoy orando, si yo estoy leyendo la palabra de Dios, si yo estoy congregando, no me tienes que bendecir? Tu palabra dice, Señor, que si yo te busco seré bendecido porque me vas a escuchar. El cuestionamiento. Nos quejamos de por qué, si Dios tiene poder para cambiar las cosas, y no lo está haciendo y no vemos los resultados. Nos quejamos que no nos responde. ¿Cuántas veces te ha sucedido esto? Que viene el pastor, viene tu líder y te dice: entra en tu oración, hijo. Entra en tu oración, que Dios te va a responder. Y usted va obediente y empieza a orar, a responder, a preguntarle al Señor. Pero luego viene otra vez a la casa del Señor desanimado y viene cuestionando: pastor,
Usted me dijo que yo ore, que yo busque y no me responde. No hay una respuesta. Nos empezamos a quejar de que no nos responde. Dice la palabra en Juan 15, versículo 7. Dígale que está a su lado. Esta palabra es para entendidos. Y dice el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuánto entienden esta poderosa palabra? ¿Cuánto permanecemos en el Señor? ¿Cuánto tomamos esa palabra de Dios en nuestras vidas? Pero ¿qué pasa cuando usted recibió esa palabra y no está recibiendo respuesta? Empieza a cuestionar. Señor, no puede ser, tu palabra dice esto. ¿Y por qué yo estoy así? Viene el desánimo. Salmos 37, versículo 4. Dice el Señor en su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nos deleitemos en nuestro Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y si no estás recibiendo la respuesta, nos empezamos a quejar porque no nos responde. Permanecer en Cristo. Hablaba el primer versículo en Juan 15, 7. Si permanecéis. ¿Qué significa permanecer? Permanecer en Cristo significa creer que es el Hijo de Dios. Hacer lo que Dios dice. Seguir creyendo en el Evangelio. Recibirlo como Salvador. Eso significa permanecer en Cristo. Deleitarse en Cristo significa conocerlo. Usted tiene que conocerlo. Por eso es deleitarse. Usted cuando conoce algo, usted se deleita. Permanecer significa creer. Pero muchas veces empezamos a quejarnos que es injusto. Y cuestionamos, ¿por qué? ¿Por qué? En segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 23 dice, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Dios es quien dará el pago, no usted. Cuando hablamos de injusticia, de ser injusto, que Dios es injusto, a usted no le corresponde. Usted no es el que impartir. Ese no es su trabajo. Dice que Dios es el que dará el pago, no usted. Por eso muchas veces nos tomamos la justicia por nuestras propias manos, porque creemos que Dios se demora. Porque entró el desánimo en mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que accionar? El Señor no me responde, el Señor no me habla, tengo que accionar. Y muchas veces, a causa de no saber esperar en Dios, cometemos imprudencia en nuestra vida. Porque entró el desánimo y el desánimo provocó
que yo empiece a juzgar a Dios, quejándome, requiriéndole a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando entra el desánimo en nuestra vida? Comenzamos a quejarnos de nuestro prójimo. Primero nos quejamos de Dios, luego nos quejamos del prójimo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Dice, habló contra Jehová y contra Moisés. Entonces dice que cuando viene el desánimo en tu vida, vas a empezar a quejarte por tu prójimo. El pueblo de Israel comenzó a quejarse de Moisés, comenzó a quejarse de su liderazgo, de sus decisiones. El pueblo pensaba que era Moisés quien había sacado de Egipto. El pueblo pensaba que era Moisés. Pero sin embargo fue Dios quien le designó a Moisés quitar al pueblo. No fue Moisés, fue Dios. Y cuando viene una palabra sobre tu vida, ¿usted cree que es el pastor? Cuando viene una orden sobre tu vida, ¿usted cree que es el pastor? Usted tiene que tener en cuenta que cuando uno tiene comunión con el Padre y el Señor da instrucciones, serán enviados a través de su siervo. Ahora, ¿cómo yo estoy recibiendo el mensaje en mi corazón? Empiezo a verle al pastor, a mi líder, empiezo a verle a las personas con cuestionamiento de por qué. Empiezo a quejarme del por qué, porque empezó a entrar el desánimo en mi vida. Entró el desánimo en mi vida y me empiezo a quejar contra el pastor. Empiezo a quejar contra mi líder. Empiezo a cuestionar a Dios del por qué. Dice que el pueblo pensaba que era Moisés quien los había sacado de Egipto. Pensaba que era Moisés quien los había metido en el desierto. Pensaba que Moisés era culpable de todas las cosas que le pasaban. El pueblo cuestionó porque entró el desánimo. ¿Y cuántas veces en tu vida, en tu caminar, entró un desánimo y empezaste a cuestionar lo que el pastor te dice, lo que tu líder te enseña, lo que tu autor está hablando? ¿Será que viene de parte de Dios? No está bien. No lo recibo porque no lo siento. No estoy sintiendo que venga de parte de Dios. Y dice que no es usted el que tiene que sentir. Porque usted no es el que va a hacer la justicia. Porque el Señor trae por su siervo la palabra para entregar al pueblo. Por eso dice el Señor que nosotros no miremos a los hombres, sino miremos a Dios. Que pongamos nuestros ojos puestos en Dios, en el autor y consumador, en Dios. Porque cuando usted quiere aprender a poner los ojos en los hombres, usted va a empezar a desanimarse. Y va a empezar a querer cuestionar. Y va a empezar a quitarle crédito a lo que hace el siervo de Dios. Así como hizo el pueblo de Israel. Habló contra Moisés. Se quejó contra Moisés. Vos sos culpable, Moisés, de todo lo que a nosotros nos pasa. ¿Y qué fue lo que hacía Moisés? Obedecía a Dios. Solamente obedecía a Dios. Y yo te pregunto, ¿de quién nosotros nos estamos quejando hoy en día? ¿De qué te estás quejando? ¿Te quejas del pastor? ¿Te quejas del hermano? ¿Te quejas de tu esposo, de tu esposa? ¿Te quejas de tu jefe? ¿De qué te estás quejando?
¿No será que el problema no son las personas, sino el desánimo que ha llegado en nosotros? ¿No te has preguntado que el desánimo llegó a tu puerta y empezó a entrar en tu corazón? Y nosotros no estamos viendo a los demás como culpables. Cuando entra el desánimo, empezamos a quejarnos de lo que no tenemos. ¿Qué es eso, pastor? Fulano tiene, fulana tiene y yo no. Me empiezo a quejar. En Éxodo 20, versículo 17, uno de los mandamientos, una de las enseñanzas que el Señor le entregó a su pueblo de Israel, le dijo: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mira lo que el Señor le decía a su pueblo. En Marcos capítulo 4, versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dile que está a tu lado: entró el desánimo. ¿Estás entendiendo qué arma poderosa utiliza Satanás que se llama desánimo? Y usted puede decir que es algo inofensivo, que es algo que no va a dañar a nadie. Usted hace pasar desapercibido el desánimo en su vida y usted no se está dando cuenta de lo que está produciendo el fruto de desánimo en su caminar. Comenzamos a quejarnos de lo poco que tenemos. Cuando viene el desánimo en mi vida, empiezo a quejarme de lo que tengo. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 26, dice: pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Pobre de mí, no tengo nada. Israel dice que se quejó de lo que no había. ¿De qué se quejaba? Pan ni agua. El pueblo de Israel empezó a menospreciar el pan que Dios le daba todos los días, el maná. Empezaron ellos a despreciar. Y muchas veces también nosotros nos quejamos de lo que nos hace falta. Empezamos a cuestionarle a Dios. Y ni siquiera no le agradecemos nada de lo que tenemos y que Dios nos ha dado. Nos olvidamos porque el desánimo me cegó. Sino solamente viene el cuestionamiento. ¿Está entendiendo, amados, que el desánimo es un arma muy utilizada por Satanás? Pues por medio del desánimo logra que dejemos nuestros proyectos a medias. Usted cuando empieza a desanimarse, ¿qué es lo primero que hace? Abandonar y retrocede. ¿Cómo usted empezó en su primer amor? Usted fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Empezó a levantarse. Empezó con ese ímpetu de entrar en oración. Si usted era el Daniel, oraba 3 veces al día, a la mañana, a la tarde, a la noche. Usted era Esther, empezaba a hacer ayuno de 40 días. Usted era el valiente, porque usted estaba animado. Pero cuando usted empezó a caminar y entró el desánimo en su vida, ¿qué ocurrió con usted? Empezó a abandonar, empezó a dejar a medias, oraciones a medias, el ayuno a medias, la lectura de la palabra a medias. Empezamos a dejar a medias. Y vamos al libro de Nehemías, en el capítulo 4,
versículo 6 al versículo 10, en el Antiguo Testamento, basado en los libros de Crónicas. Nehemías capítulo 4, versículo 6. Y vamos a leer la palabra. Dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad. Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué tenía el pueblo? Ánimo. El pueblo tenía ánimo para trabajar. Entonces ellos terminaron la muralla hasta la mitad de la altura. Cuando usted empieza algo con ánimo, usted tiene ímpetu y usted va a avanzar. ¿Qué nos dice el siguiente versículo, hijo? Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Qué significa encolerizarse? Se enojaron, se disgustaron y conspiraron todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Dile al que está a tu lado: entró el desánimo. Y cuando entró el desánimo, en medio de su ánimo, empezaron a abandonar. Y lo que ellos construyeron, lo empezaron a dejar a medias. ¿Qué ocurre en tu vida cuando tú empiezas a orar por un propósito de Dios? Pero tú no estás recibiendo la respuesta de Dios. Y ya te empiezas a quejar. Y ya empiezas a cuestionarle a Dios. Y ya empieza Satanás a sembrar en tu corazón desánimo. Y ya dices: esto no tiene resultado. Es en vano que yo siga orando. ¿Para qué voy a irme a la iglesia? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué voy a leer la palabra de Dios? Sin embargo, la palabra dice: si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, todo te lo voy a dar. Pero entró ese desánimo en mi corazón y ya no permanezco en Dios. Su palabra ya no permanece en mí. Porque ya empezó el cuestionamiento contra Dios. Ya empezó el cuestionamiento contra el siervo. Y usted dice: es el pastor, es Dios, es él, es fulano, es fulana. Pero nunca usted se dio cuenta que fue una siembra de desánimo en su vida, que le llevó a retroceder y dejarlo a medias. ¿Por qué muchos cristianos retroceden en el camino? ¿Por qué muchos abandonan el camino de Dios? No, pastor, esto es muy difícil. Yo no puedo seguir. Yo vengo a los pies de Cristo y tengo muchos problemas. Y empieza a provocar desánimo. Satanás provoca el desánimo para que usted retroceda, para que usted abandone. Y es sencillo, entonces va a decir: me voy a alejar. Hoy posté algo en mi estado, que muchas veces Satanás nos va a quitar el problema de nuestra vida para que usted viva en ese confort y usted tenga en mente que no necesita nada. Pero cuando se cierren las puertas, déjeme decirle, ya será tarde, porque usted va a vivir en la prisión del pecado. Usted va a decir: pero pastor, yo estoy en fornicación, yo estoy en adulterio, yo estoy en los vicios y no pasa nada. Soy un emprendedor exitoso, un negocio, tengo mi familia, somos felices. No necesito irme a la iglesia, no necesito de Cristo. Soy autosuficiente, yo puedo solo. Míreme cómo estoy.
muchas veces Satanás provoca eso para hacerte sentir bien y te endulza con el pecado. Y eso ocurre, amados. ¿Qué es lo que Satanás hace? Distraerte en el pecado, haciéndote creer que el pecado es lo bueno y que no pasa nada, porque estás en sus manos. Pero cuando tú tomaste la decisión de decirle como Salvador y Señor, usted empieza a salir de las garras del enemigo y empieza a venir las luchas, empieza a venir los problemas, empieza a venir la dificultad y usted dice, pero pastor, ¿de por qué ahora que yo estoy en el camino de Dios me vienen tantos problemas? Antes yo tomaba todos los fines de semana, antes yo hacía esto, yo le engañaba y estaba feliz, porque usted estaba en las mismas manos del enemigo y él lo hacía parecer todo normal porque estaba dentro de sus manos. Pero cuando usted salió del territorio de la maldad, del pecado, usted empezó a hacer luz. Entonces empezó a ser una amenaza para el enemigo. Y desde ese momento el enemigo se levantó contra su vida. Y vinieron los problemas. Por eso el Señor dice, en este mundo vosotros tenéis aflicciones, pero no se desanimen. ¿Qué nos dice el Señor? Sé valiente, sé esforzado, sé valiente, sé esforzada, levántate. Que no sea el desánimo que ocupe el lugar de tu corazón. Usted cuando está desanimado, usted no tiene ganas de vivir, usted no tiene ganas de despertar. Porque usted sabe que ya va a ser todo un desastre. El enemigo viene a traer el desánimo y decir, no, pero ¿para qué me voy a trabajar? ¿Para qué voy a buscar trabajo? ¿Para qué voy a hacer esto? Si ya no sirve. Mire cómo es la astucia del enemigo. Deposita desánimo. Ya no tiene sentido. Y parece tan inofensivo. Pero nos dice la palabra del Señor. La muralla fue construida porque el pueblo tenía ánimo para seguir trabajando. Pero una vez que comenzaron los problemas, una vez que comenzaron las críticas, las amenazas, el pueblo se desanimó, comenzaron a quejarse, no tenían fuerza, que era mucho el escombro y dijeron, no podían edificar. ¿Cuántas cosas en nuestra vida son como esa muralla que comenzamos con ánimo, con empuje, pero una vez que comienzan los problemas, la carga se vuelve más pesada y nos desanimamos y retrocedemos? Porque dice que las pruebas se ponen más difíciles y dejamos a media las cosas. ¿Cuántos estudios a media? ¿Cuántos ministerios a media? ¿Cuántos terrenos sin sembrar a medias? ¿Cuántos negocios que ya no se abren por culpa de nuestro desánimo? Pero yo quiero decirte, es normal sentir desánimo en algún momento de nuestra vida. Porque la palabra dice que grandes hombres de Dios experimentaron desánimo en su vida. ¿Pero qué me está diciendo, pastor? ¿Al final es bueno o es malo? Y dice la palabra de Dios. Josué, el gran conquistador de Israel. Josué capítulo 7, versículo 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. ¿Qué pasó con Josué? Con el gran varón, que era el escogido de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Se desanimó. Entró el desánimo. ¿Qué pasó con Elías? Con el profeta de fuego. En Primera de Reyes 19, 3, 4 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. ¿Cómo usted puede creer que el Elías, el profeta de fuego, de autoridad, se haya desanimado? ¿Qué le dijo? Basta ya, quítame la vida.
Pues no soy yo mejor que mis padres. Se quejó, se animó. Usted puede tener desánimos en su camino. Es algo normal. Pero ¿qué nos dice? Que lo normal, que lo que no es normal es que vivamos siempre desanimados. Eso no es normal. Por eso nos dice, lo que no es normal es que vivamos siempre desanimados. A Josué le dijo en el versículo 10 del capítulo 7, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Le estaba dando ánimo. Levántate. ¿Qué es lo que el Señor te dice hoy en esta noche? Levántate. A Elías le dijo en el versículo 5, echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. ¿Qué es lo que el Señor te va a decir? Levántate. ¿Por qué te quedas en tu desánimo? Está permitido que te desanimes. Sí, porque son batallas que corremos, que ganamos, que luchamos, que peleamos y nos desgastamos. Y llega un tiempo que nos sentimos desanimados. Pero ahí viene el Señor con su palabra y te dice, levántate. Porque Él no te abandona. Él siempre está contigo. Entonces déjame decirte, Dios comprende que nosotros nos sintamos muchas veces desanimados porque las cosas no siempre salen como nosotros queremos. Porque no tenemos dinero, porque no tenemos trabajo, porque tenemos un problema. Pero Él no nos quiere desanimados siempre. Y dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Usted cuando pasa circunstancias, glorifíquele a Dios. Esos son los momentos más difíciles en donde usted tiene que aprender a glorificarle a Dios. Porque fácil es caminar cuando todo va bien. Fácil es caminar cuando usted recibe bendiciones y le glorifica al Padre. Pero cuando usted empieza a caminar en las dificultades, en las pruebas, en la lucha, usted no se desanime y no se empiece a quejar, sino que glorifique a Dios. Entonces vemos, hermanos, que la mejor herramienta del diablo es el desánimo. Usted puede decir, el desánimo es algo insignificante. Le voy a contar una historia. Cierto día el diablo decidió retirarse de todos los negocios y vender todas sus herramientas al mejor postor. El aspecto de la subasta era imponente. Todas las armas de Satanás estaban expuestas. Estaban dispuestas de tal forma que no podían dejar de llamar la atención. Y allí encontraron, entre las armas, entre las herramientas, encontraron el odio, encontraron la malicia, encontraron la envidia, los celos, los engaños, la sensualidad desmedida. Todo esto eran herramientas del diablo que estaba subastado. Pero dice que estaba separado del lote principal. Había un objeto aparentemente inofensivo, con aspecto de haber sido muy usado y cuyo precio era muy superior a todos los demás objetos. Entonces alguien le preguntó al diablo, ¿cómo se llama ese instrumento? Y contestó diciendo, desaliento. Esa herramienta es desaliento. ¿Y por qué su precio es tan alto? La respuesta no se hizo esperar. Porque este instrumento es más útil que cualquier otro de lo que habíamos nombrado. Del odio, de la malicia, la envidia, los celos, los engaños.
era mejor. Y le explicó diciéndole, con el desaliento puedo entrar en la conciencia del ser humano cuando todos los demás de las herramientas han fallado. Una vez dentro el desánimo, con esta sola arma puedo llegar a hacer lo que desee con esta persona. Está muy gastada porque la utilizo mucho y casi todo el mundo, como muy pocos saben que me pertenece, puedo usarla continuamente para lograr todos mis objetivos cuando viene el desánimo. A pesar de su utilidad, el precio del desaliento era tan alto que aún hoy sigue siendo propiedad del diablo. Usted se pregunta por qué cuando viene un desaliento en su vida usted quiere retroceder. Usted quiere abandonar a Dios, quiere abandonar su ministerio, quiere abandonar su propósito, quiere abandonar su llamado. ¿A quién le culpa? ¿Qué culpable vamos a encontrar cuando el enemigo sembró la semilla de desánimo? Ya no empezamos a no me gusta esto, pastor. No me gusta, pastor, así que sea. No quiero esta orden tampoco. Ya estoy desanimado. Empiezo a cuestionar. Entonces dice que en ese momento el enemigo ya sembró el desánimo y usted ya dejó de congregarse. Usted ya dejó de orar, usted dejó de leer la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que utilizó el enemigo? ¿Trajo un engaño? ¿Trajo una malicia? ¿Trajo un adulterio? ¿Trajo una fornicación? ¿Qué trajo el enemigo? No, pastor, yo sigo orando, yo sigo estando santo, me trato de cuidar mi vida, pero me siento desanimado. Ya no tengo ganas de seguir. No entiendo por qué, pero ya quiero dejarlo todo. Mira qué sutil es el enemigo al presentar el desánimo en tu corazón. Pero hoy el enemigo ha sido descubierto. Porque cuando el enemigo quiere traer desánimo a tu corazón, usted se tiene que levantar en el nombre de Jesús y decirle, Señor, aquí estoy, parado y plantado, como dice tu palabra. Si yo permanezco en ti, tu palabra en mí, Señor, yo seré bendecido en el nombre de Jesús. Entonces tu circunstancia de vida va a cambiar. Tu pensamiento va a cambiar. Aunque venga la tormenta, la lucha, la prueba, la dificultad, usted no se va a desanimar. Usted puede tener el permiso de estar desanimado por la fatiga, pero no se quede en el ánimo. Levántese. Si usted está sintiendo que está dejando de orar por el desánimo, actívese en la oración. Actívese en la lectura de la palabra. Actívese en congregarse. No, pastor, yo estoy bien en mi casa. Me gusta más estar en mi sofá con el aire encendido y a veces verle por Facebook, por la transmisión. Le sigo, pastor. Usted ya tiene desánimo de levantarse, de pagar el precio. Usted tiene desánimo para venir a la casa de Dios, no porque hace calor, no porque hace frío, no porque llueve, que todas las estaciones. Entró el desánimo. Y Satanás sutilmente le está diciendo, pero quédate nomás en casa, ¿para qué te vas a ir hoy? Mira qué cansada que estás, mira qué cansadito que estás. No te vayas a ir hoy, deja para la otra semana. Satanás plantó el desánimo y usted fue y abrazó el desánimo y empezó a retroceder. Lo que usted generó con ímpetu, con ánimo de levantar su vida espiritual, usted lo empezó a dejar. Porque se dejó llevar por el desánimo. ¿Cuántos están recibiendo? Me imagino que todos los que no están van a querer venir a la casa de Dios. Porque usted tiene que entender los principios que Dios trae sobre su vida. Usted tiene que entender lo que Dios habla sobre su vida. Y usted no se queje de su pastor, no se queje de su líder. Porque es Dios quien trae la palabra sobre su vida para que usted se levante. Para que luego no esté mendigando oraciones. Sino que usted se ponga en comunión con su Padre y en lo secreto el Señor le revele, le instruya.
Pero siempre el Señor va a poner una autoridad, un mentor, un líder para guiarte. Ahora usted tiene que ser de ese pueblo con un corazón enseñable, en donde usted abra su corazón a la obediencia y le diga: Señor, heme aquí, quiero recibir de ti. Ay, pastor, no me gusta esto, pero lo voy a obedecer. Ay, pastor, no quiero hacer, pero voy a hacerlo. El cuestionamiento déjele para el diablo. Usted ponga en práctica la obediencia y quite el desánimo de su vida. Y le garantizo que la gloria de Dios será sobre sí. Será su caminar. Porque así le dijo a Josué: levántate, sé valiente y esforzado. Porque para el que cree, todo le es posible. Y si usted hoy cree en el Señor, es porque está permaneciendo en Él. Y si su palabra permanece en usted, usted empieza a dar frutos. Frutos del Espíritu que lo lleve a un crecimiento espiritual. Amén. Ponte de pie. Y vamos a renunciar a ese espíritu de desánimo, a todo lo que el enemigo sembró en nuestros corazones para traer desánimo y retroceder en el camino de Dios, porque no empezamos a ver lo que nosotros queremos. Pero hoy el Señor nos enseña que no es conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a la voluntad del Señor, y aprender a esperar en los tiempos de Dios. Pero firmes, firmes. Alza tus manos a los cielos. Amado Padre, solo te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, te damos porque tú abres nuestro entendimiento para que nosotros podamos descubrir a nuestro enemigo. Tú, Señor, nos llevas como los águilas, Señor, a lo más alto, para que podamos ver las estrategias de nuestro enemigo que vienen contra nosotros. Y cuando el enemigo trae sus armas, Señor, yo estoy preparado, Señor, con toda armadura espiritual, Señor. Y hoy me levanto con toda autoridad y renuncio a todo desánimo que el enemigo ponga en mi corazón, en mi pensamiento. Renuncio a todo desánimo, Señor, que me lleva a un retroceso. Porque yo creo en el Dios vivo. Y yo permanezco en la vid verdadera. Y cuando estoy junto a la vid verdadera, Señor, los frutos serán, Señor, añadidos a mi vida. Hoy, Señor, nos comprometemos a buscar el reino y tu justicia. Porque entendemos, Padre, que todo lo demás tú añadirás en nuestro caminar. Pero hoy queremos ver tu rostro. Hoy queremos ver tu presencia. Hoy queremos tomar de tu gloria, Señor. Que sea nuestro caminar día y noche, Padre. Y cuando vienen, Señor, las luchas y las pruebas, Señor, y me siento afligido, abatido, Señor, toma de mi mano y levántame, levántame. Hazme un hombre fuerte, haz que mi espíritu se levante, Señor. Y yo declaro, Señor, en este tiempo, para todos aquellos, Señor, que han entrado en un tiempo de desánimo, Señor, que han dejado su primer amor, que han dejado de congregarse, que han dejado, Padre mío, de tener una comunión con tu presencia, que han dejado su tiempo de oración, que han dejado su tiempo de ayuno. Padre, yo te pido, restablece, Señor, en fuerza, vuélvele el ánimo, Padre, y que se levante, Señor, en un altar de fuego, Señor, un altar de incienso, Padre, en donde se presenten, Señor, como a ti te agrada. Haz de tu pueblo, Señor, un remanente escogido. Haz de tu pueblo, Señor, que seamos templo de tu Espíritu Santo. Porque donde habita tu Espíritu no hay lugar para el desánimo, no hay lugar para el pecado. Porque vivimos de gloria en gloria, en victoria, aun cual sea la circunstancia, Padre. Declaramos la palabra de bendición y victoria, Señor. Porque nos dice tu palabra que en Cristo somos más que vencedores. Yo, Señor, arrebato y tomo la palabra y me declaro vencedor al desánimo, vencedor al pecado, vencedor, Señor, a todas las tentaciones que el enemigo presenta en mi caminar. Porque como decía Pablo, ya no vivo yo, ya no quiero ser yo, Señor, ya no quiero que mi orgullo tome control. Señor,
Hoy presento un corazón humilde. Hoy presento un corazón humillado en tu presencia. Y te digo, Padre, toma el control de mi vida. Toma el control de mis acciones, Señor. Haz que mi hombre fuerte, que mi hombre interior se levante en el Espíritu, Padre. Renueva la fuerza de tu pueblo, Señor. Y haz que descienda el maná, el pan, Señor, que pueda alimentar nuestras vidas, levantarnos, Señor, para todas aquellas peticiones de las redes sociales, Señor, para cada circunstancia que están pasando tus hijos, Padre, y el enemigo quiera traer un desánimo. Hoy te digo, levántate en el nombre de Jesús, cree en el Señor Jesucristo y verás la gloria de Dios. Aunque usted no lo esté viendo, deposite su fe y declare las cosas que no son como si fuesen. Porque el Señor dice que toda palabra que sale de tu boca tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús. Usted puede revertir lo malo, y declarar lo bueno aunque usted no lo esté viendo. Pero aprenda a pagar el precio de la comunión, de la santidad, de la obediencia. Son los frutos que traen el mover de Dios, del favor de Dios sobre tu vida. La obediencia trae el favor y hace abrir los cielos sobre tu vida. Padre, enséñanos a seguir caminando en la obediencia. Pon en mí, Señor, un corazón humilde. Pon en mí, Señor, un corazón humilde, Señor. Porque toda la gloria te pertenece a ti. Hoy bendecimos este tiempo, bendecimos a tus hijos, bendecimos a tus hijas, Señor. Y yo te pido, Padre, haz que descienda un viento recio, Señor, sobre toda enfermedad. Hoy tú lo quitas. Sobre todo desánimo espiritual, hoy tú lo quitas. Sobre todo desánimo en el alma, hoy tú lo quitas, Señor. Todo desánimo físico, tú lo quitas, Padre, y tú renuevas nuestras fuerzas como la del búfalo. Hoy nos renovamos en tu presencia, Padre, porque creemos en ti, creemos en el Dios vivo, creemos en el Dios que obra, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que provee. Es el Dios al que nosotros servimos y proclamamos. Señor, vivimos para ti, Padre. Y que toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tus hijos y por tus hijas, Padre. Que tus ángeles, Señor, los ministren, Señor. Que tu Espíritu Santo toque sus corazones, Padre. Y suban de niveles, Señor, a la gloria de tu presencia. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Nos vemos el domingo. Estamos aquí en la casa del Señor. Ven a recibir tu bendición. Así que saluda a tu hermano, abrázalo y que la paz del Señor sea contigo. Bendiciones.